pónganse de pie, por favor. Y ese bullying que todavía existe, ¿cierto? De hecho, en este momento, y ustedes me van a odiar por esto, les estoy haciendo bullying cuando les dije pónganse de pie. ¿Pero qué pasó? Les cambié el mundo. Ustedes estaban cómodos sentados y les dije pónganse de pie. Lo único que quería mostrar era la diferencia cuando les dije están todos sentados, ahora pónganse de pie. En esas dos frases había carga descriptiva, pero también generativa. ¿Sí? Ahí es donde quiero que vean. Siéntense de nuevo, por favor. Ojo con esto. Ojo con esto. Yo sé que no me van a volver a creer y muy bueno. ¿Para poder despistar? No me van a volver a creer. Pero esto sucede. Esto sucede. Llevémoslo, por eso les decía, me gusta colocar los ejemplos más básicos, banales y elementales, y ustedes llévense los que son de verdad. Escúchenme acá, por favor. Escúchenme acá, por favor. ¿A qué se parece este ejercicio tan básico, tan banal que acabo de hacer a mis situaciones de aula? ¿Cómo se relaciona las situaciones de aula? ¿Cómo se relacionan las situaciones de aula con esto tan básico, esta diferencia que constituimos entre lo afirmativo, entre lo descriptivo y lo generativo? ¿Cómo nos pasa a nosotros en nuestras dinámicas de aula? De manera tácita y de manera contundente que nos habíamos hecho entender. Porque nuestro lenguaje no logró generar. Porque a veces, como lo diría Paulo Freire, año 1985, estamos trabajando sobre una educación bancaria. ¿Saben cuál es la educación bancaria? La que va y deposita el poquito o mucho conocimiento, como si lo pusiese allá y después ir a retirarlo. A veces eso es lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes. Ir a depositarles simplemente mediante esa palabra descriptiva de lo que fui y aprendí allá, y voy y se la entrego a ellos, de manera bancaria, como una transacción, como que fui y lo saqué y se lo puse. Tenga para acá, esto es lo del arrendo, esto es lo de la comida, esto es lo de... y se los dejo allá. Y lo describí muy bien. Infortunadamente esto no me lo inventé yo. Ojalá, y qué bueno, pero se lo inventó un capo de la educación y sobre todo ni siquiera la de Occidente. Bien, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Cierto? ¿Qué inconscientemente o conscientemente qué es lo que está pidiendo? Y yo no le estoy poniendo cuidado. Entonces, y esto es una crítica a la educación, por lo menos la que conozco, que es la de acá de Colombia, y es que a veces tratamos de invisibilizar a ese muchacho. Lo invisibilizamos. Yo no digo que todos, pero sí hemos caído mucho en esto, y de grandes lo hacemos. Vamos invisibilizando a esa persona que me genera, como dirían en Argentina, quilombo, ruido, incomodidad, inconformidad. Me gusta mucho esto y esto se va a la fenomenología y es lo que acontece en las realidades de clase. Por ejemplo, hoy ¿por qué estamos teniendo una emergencia de la ética? Porque hace mucho rato, de manera formal, se sacó la ética. Entonces, lo venían haciendo de manera sistemática y no quiero que se genere una crítica en este momento hacia las situaciones de Estado. No, los que nos tenemos que hacer cargo somos nosotros. ¿Listo? Sería muy fácil llegar a decir cuáles son las problemáticas que todos conocemos. No, lo importante es qué vamos a hacer con esto de lo que nos estamos dando cuenta. De eso que acaba de salir de tu boca, de todas estas cosas que van saliendo, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Bien, entonces, es importante que yo me haga cargo, todavía estoy hablando por el micrófono como si estuviera hablando sin micrófono, ya lo sentí. Entonces, es muy importante que yo me haga cargo de qué emergencia, qué tipo de ética estoy transmitiendo, así yo no sea el profe de ética. ¿Qué tipo de ética? ¿Cómo es ese desarrollo moral del estudiante? ¿Cómo está construyendo su desarrollo moral a partir de estar en mi clase? ¿Por qué? Porque la formalidad está olvidando estos elementos éticos. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me tocó verlo cuando usted, profe de español, necesito que me construya la cátedra de ética y se la dé a sexto A. Bueno, ¿qué más hago? Ni se regala ni se niega, dirían en el ejército, ¿cierto? ¿Qué más hago? Y entonces el profe de español llega y hace la metáfora del gusanito y el elefante. ¿La recuerdan? De Juanito, lo invitaron
a que hablara del gusanito. Y él aprendió todo lo del gusanito, que era rastrero, que normalmente se alimentaba de micropartículas, y lo demás, y lo demás, y lo demás. Cuando llega preparadísimo para hablar del gusanito, la profe le dice, oye, discúlpame, era el elefante. Entonces Juanito se queda pensando un momento y dice, ok, buenas señoras y señores, les vengo a hablar del elefante. El elefante es un animal así grandote, con 2 orejas grandes, gris, que tiene un moco así en forma de gusanito, y el gusanito es un animal que se alimenta de... Eso le viene a pasar al profe, que le toca obligado lo que tú estás compartiendo. ¿Te da sentido? Ahí es donde quiero que lleguemos. Entonces, ¿qué tipo de ética le estoy haciendo vivir para que, consecuencia de ello, los estudiantes construyan su desarrollo moral? No puedo decir, no, es que hace rato quitaron ética, pero es que el profesor de ética... Pero... ¿Cómo estoy siendo yo? Porque acuérdense que estamos hablando del ser, de esa persona, ¿Listo? Bien, ya todos escribieron su soy de. Ahora, por el otro lado, cualquiera de las 2 caras, lo que usted va a colocar, recuerden que los marcadores son para compartir, lo que usted va a colocar es una situación, la puede resumir, la puede colocar en jeroglíficos, como usted quiera, va a colocar una situación que usted, a partir de esta primera entrada, de lo que estábamos hablando, de lo que a mí me cautivó en segundo de primaria, y fue algo que a usted le perturbó la paz. Así, sin más detalles, algo que a usted le perturbó la paz. Colóquelo, esto es de manera muy personal, pero que quede hacia usted mirándolo y que lo interpele todo el tiempo. ¿Qué fue lo que a usted le perturbó la paz? No vamos a buscar culpables, no vamos a buscar quién me perturbó la paz, sino qué situación me perturbó la paz. Recuerden que estamos hablando de ambientes de aula. Sí, por ahí escuché ese tipo de preguntas. Recuerden que estamos hablando de ambientes de aula. Eso es lo que nos convoca acá. Estamos hablando en clave de ambiente de aula. ¿Listo? Una persona de la cual le vamos a llamar diferente para conservar su identidad, nos pregunta que si es algo que yo hice como docente que le perturbé la paz o algo que recibí yo que me perturbó la paz. Y ahí es donde la pregunta se queda abierta como ese soy de. Y si usted coloca en una balanza 2 situaciones como esas, mire cuál le pesa más y esa es la que va a consignar. Esa es la que va a consignar. ¿Listo? Es para usted. Escríbala raro para que el del lado no lo mire así de reojo. Y, se me ha olvidado decir, y no repito. La pregunta es, consigne, no es una pregunta, es una consigna. La consigna es, escriba una situación que a usted le haya perturbado la paz. Entonces por acá me preguntaban, ¿como docente hacia los estudiantes o como estudiante? La que más le pese en este momento, la que más le cargue en la vida, la que más se acuerde, como me pasó a mí con lo que les compartí ahorita. Ese vertical y ese horizontal me ha hecho pasar unas penas enormes y me ha hecho irme para arriba cuando tenirme que ir para el frente. Se los garantizo que así ha sido, se los garantizo. Pero después tengo que hacer un proceso cognitivo un poquito más avanzado para poder recordar qué fue lo que me enseñó la profesora que hoy se me trastoca. Bien, muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es ahora sí, vamos a hacer que este documento se vuelva personal e intransferible. O sea, vamos a colocarle el nombre y me lo van a poner de frente para yo seguirlos llamando a varios por el nombre. ¿Listo? Por debajo queda soy de, al frente suyo queda eso que me perturbaba o me perturba todavía, pero hoy lo vamos a tramitar. Lo que me sigue perturbando puede ser, a ver qué pasa, de eso se trata el ejercicio. Y al frente, hacia acá, me vas a colocar tu nombre, solo tu nombre. Es más,
Vamos a hacerlo más fácil y más cómodo. Como me gusta que me llamen. Ojo, no me va a colocar algo que después yo le diga y usted me mire feo. Como a mí me gusta que me llamen, voy a colocarlo al frente. ¿Listo? Mientras usted me está mostrando a mí y a las otras personas, atención, 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 atención. Mientras usted me está mostrando a mí y a las otras personas, ¿cómo se llama? Quiero que lea de nuevo esto que tiene al frente. Recuerde que es personal e intransferible. También es muy propio, también es muy íntimo. Pero la invitación es a que usted, a partir de las herramientas que les vamos a compartir hoy, que no deja de ser, que no deja de ser, que no deja de ser. Y todavía no había salido el binomio de oro. No, ¿cómo no me hacen esas mnemotecnias tan fácil? Bueno, quiero que lo veamos. No sé si todos vieron, ¿me permites exaltar algo que quiero tocar para todos desde lo que salió? ¿Vieron cómo se demostró su corporalidad? ¿Cómo? E inclusive su momento racional de estar aquí y ahora se fue. Amigos y colegas, eso es lo que nos pasa. De una vez les voy empezando a compartir. Hay un elemento que del cual no se puede apropiar el coaching, pero que viene a dar cuenta, y es la presencia. Y no la presencia de la cual me hablaba mi mamá, diciéndome, es que usted tiene que usar reloj, usted tiene que usar unos buenos zapatos, una buena correa. No, de esa no estamos hablando. La presencia que tiene que ver con ese aquí y ahora, Edison, con ese aquí y ahora. Miren cómo el estar ahí, en ese Dasein del que hablaría Martin Heidegger, de ese Dasein, del estar en el mundo, del estar aquí y ahora, aquí en este momento. Miren que eso que está pasando ahí, al frente de ustedes, me hace perder presencia. Y por eso se lo quise decir cariñosamente. ¿Qué pasó si era la más aplicada? Pues resulta, y aquí estamos trabajando sobre la pedagogía del acontecimiento, resulta que ese estudiante, que era bastante bueno, acaba de pasarle algo como lo que acabo de pasar por acá con Sonia. Y muchas veces fui yo quien se lo provocó. Lo que tú decías, profe, ¿qué hay que hacer? Y no precisamente porque no puso cuidado muchas veces, sino porque yo no me hice cargo de que él aprendiera. ¿Qué es lo que vamos a ver después del descanso? Diría por ahí. O antes. ¿Qué es lo que hay? Antes, lo que va a hacer que se gane el refrigerio. ¿Qué dice? Enseñanza versus aprendizaje. Todos estos elementos, ya te doy la palabra, todos estos elementos hacen que el lenguaje me lleve a mí a una orilla diferente desde la enseñanza a esa orilla del aprendizaje. Eso es lo que quiero que empecemos a ver. Pero cómo el cuerpo y la emocionalidad vienen a intervenir aquí. ¿Listo? Quiero que vamos articulando todos estos elementos, los vamos viendo esa cercanía que podrían estar teniendo cada uno. ¿Atrás había una mano arriba? ¿No? ¿Te estabas desperezando? Gracias. La invitación y uno de los valores agregados, de las promesas de valor, de las cuales vamos a hablar hoy, es precisamente de esto, de cómo nosotros somos capaces de tomar la batuta y que nosotros desde la estructura pedagógica e inclusive lúdica que nosotros tengamos, vamos a ser capaces de sobreponernos a estas cosas. ¿Por qué? Se los digo amorosamente como estudiante de posgrado de educación. Hay docentes que todavía están y eso, lo decían por acá, todavía apunta a un señor de apellido Skinners. O sea, ¿al qué? Al conductismo, al condicionamiento.
Necesitamos empezar a salir de ese paradigma. Muy bien que nosotros estemos saliendo ya, pero resulta que nosotros somos los responsables de que el entorno se convierta pacífico a partir de esto que tú dices. ¿Cómo empezar a sacar a las personas que trabajan conmigo en la misma estructura de trabajo, ¿sí? A la misma persona con la que yo comparto, cómo empezarlo a sacar de esto? ¿Y hacia dónde saldría esto? Pareciese un juego de palabras, pero yo se los quiero explicar hoy como me lo explicó un amigo mío, en primera persona, en un libro. De apellido de Subiría, ¿le suena? Ah. Y él explica que esto a mí me lleva, entonces, esto me lleva a mí a una justificación. Justificación. Ese para qué a mí me lleva a un propósito. Salir del qué y entrar en el para qué me lleva a estar justificando para empezar a proponer. Si a ustedes les hago una pregunta, a los que llegaron temprano les voy a hacer la pregunta. ¿Ustedes por qué llegaron temprano? ¿Ustedes por qué llegaron temprano? Entonces usted me va a decir, porque a mí me acostumbraron de hacia atrás. Sabían dónde era. ¿Por qué llegaron temprano? Acá. Y todo lo que me justifica. ¿Sí? Ahora, si la misma pregunta se la hago a las personas que llegaron temprano, le digo, oiga, ¿y usted para qué llegó temprano? El discurso cambia. Y me empieza a mostrar propósitos. Eso es uno de los paradigmas que tenemos que cambiar con los estudiantes. Y es que siempre le estamos diciendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y el señor Skinner no estaba haciendo nada malo. Él estaba hablando por allá, creo que fue en los 30, donde estaba diciendo precisamente, es que hay que darle una justificación a lo que se está haciendo. No lo estaba haciendo mal. Nosotros lo tomamos mal, que es diferente. Ahora, lo que quiero que veamos es, cuando yo cambio ese por qué, o ese qué, por un para qué, ¿qué podría pasar en los estudiantes? Que se vuelvan más qué. Se vuelvan más activos, ¿más qué? Más críticos, que hoy en la academia, en la educación superior, les dio por empezar ahora sí a hablar de algo que se llama pensamiento crítico, que deberían estar explicando desde segundo primaria. Vuelvo y digo, ¿para qué nos ponemos acá a hablar de los deberes seres si no es la realidad? Pero si no nos vamos con los deberes seres en la cabeza hoy, en la conciencia hoy, en esa maletica de docente o en ese bolsillo de docente, me parece que no vinimos sino a escuchar algo que ya sabíamos. Ahí es donde yo quiero que empecemos a resignificar nuestra labor docente. Y ahí es donde vamos. ¿Listo? Ok, entonces, cuando yo le digo al estudiante que, y él me pregunta, profe, entonces, ¿va a salir de dónde? Cuando yo le digo al estudiante qué hay que hacer y él me pregunta cómo, ¿de dónde va a salir? Del profesor, con confianza del profesor. Pero si yo le cambio el discurso y le digo, hey, ponete presente, ¿para qué estás haciendo eso? Y después le pregunto cómo, ¿de dónde va a salir? De él. Entonces viene un segundo momento de lo que hace el coaching en la educación, y esa parte de la presencia, lo que me está llamando es a que empodere. Estoy escribiendo pequeño para que los de atrás, sabiendo que aquí hay sillas, no se hicieron acá. Empodere, empoderar. Mentiras, es porque necesito más tablero, pero es por eso se lo estoy repitiendo para que sepan qué hay ahí. Empoderar, presencia y empoderar al estudiante. Ojo, porque empoderar es una palabra de doble filo, como lo sería la programación neurolingüística. A veces creemos que estamos empoderando y lo que estamos haciendo es dañando. Porque no les estamos dando bases a los estudiantes
para que ellos se hagan esas preguntas del para qué. Y lo que están haciendo es reconociendo que era un poco más fácil y están actuando de esa manera. Entonces creen que están empoderados y ahí es donde empiezan a cometer errores. Una crítica que se le hace fuerte al liderazgo es que se está perdiendo el elemento ético de una persona líder y se está construyendo en algo que las elecciones pasadas nos demostraron, y es en la demagogia. ¿Qué es la demagogia? No, la demagogia no es mentira. ¿Qué es la demagogia? Como estrategia, pero técnicamente, ¿qué es la demagogia? No lo he escuchado todavía, lo que diría en el diccionario. No, no es una manipulación, que se presta para eso, sí. Pero ¿qué es la demagogia? Por aquí se acercaron, cumplir, convencer, sí, pero no es exactamente eso la demagogia. La demagogia, lo único que dice la explicación teórica de diccionario es decir lo que el otro quiere escuchar. Entonces, me sirve para esto, me sirve para esto, me sirve para esto, me sirve para todo. Y por eso esa es la crítica que se le está haciendo al liderazgo. Entonces, si yo empodero a un estudiante para que sea líder, pero no le genero esta estructura teórica, esta estructura crítica, esta estructura ética, lo que va a pasar es que él se vuelva... Gracias. Y qué pena tenerlo que decir. Pero aquí tenemos que decir las cosas como son, con cariño y con respeto, sobre todo para construirlo. ¿Les da sentido? Muy bien. Ahora, cuando el estudiante ya sale de este qué, que no es borrarlo, miren que no tiene una X, sino que no me puedo basar solamente en el qué, porque si no estaría haciendo lo que nos hizo la crítica Freire, y es que estamos depositando como si fuera una educación bancaria. Salimos del para qué, que me genera un propósito para construir algo procedimental. Él se está ya cargando de contenido procedimental, dice ahí. Se está cargando ya de contenido, se está cargando ya de estructuras para sí mismo y empieza a cambiar el discurso, se los prometo. Cuando yo salgo de ese qué que me justificaba y lo empiezo a construir a partir de ese para qué que le genera propósitos, él empieza a generar sus propios procedimientos. Ahí sí está empezando a quedar empoderado. ¿Y cómo sé yo que él está quedando empoderado? Cuando empieza a lo que diría Husserl, el aprendizaje significativo. ¿Quién me ayuda? Ahí sí me falló la memoria. Aprendizaje significativo. Husserl. Porque es que tengo en la cabeza a Husserl, y Husserl es el de la fenomenología. Bueno, Auswell, gracias. Entonces, ¿qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Cuando yo logro esto en mí primero y después en los estudiantes, lo que ayudo es a que ellos aprendan a aplicar este conocimiento, ese significado en... Gracias. Y... Gracias. Y aquí es donde le encontramos mayúscula sostenida y Arial 16.